Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas los participantes que hoy nos acompañan. Mi nombre es Cecilia Albaley, soy coordinadora del Magíster en Psicología Educacional y los voy a guiar y acompañar durante esta jornada. Les agradecemos por asistir a esta convocatoria y les damos una cordial bienvenida al Coloquio Internacional del Magíster de Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo, titulado Aprendizaje de Servicio y Sostenibilidad. La presente actividad se enmarca dentro del ciclo de coloquios que forma parte del cuarto semestre de la malla de nuestro programa y que vuelve a abrir sus puertas al público externo, al igual que en su versión anterior. A continuación, queremos dejar con ustedes al director subrogante de nuestro magíster, el candidato doctor en psicología Alejandro Sánchez Oñate, quien hará un breve saludo de bienvenida a la actividad. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es muy grato estar con ustedes en ya este segundo coloquio del ciclo de coloquios que, como comentaba Ceci, se enmarca en una asignatura del Magíster en Psicología Educacional que está dirigida a compartir y reflexionar acerca de resultados de investigaciones recientes en educación con relevancia práctica, teórica y también a partir de ahí abrir un espacio de diálogo, de intercambio de percepciones, verdad, opiniones, comentarios entre distintos actores educativos. Es un espacio abierto, ¿verdad?, en el que les hemos invitado y así de alguna manera contribuir a hacer del quehacer profesional un quehacer también basado en la evidencia científica reciente en educación. Y el día de hoy tenemos a nuestra invitada, expositora internacional, la doctora Mariona Grael. Mariona es doctora en Educación y Democracia por la Universidad de Barcelona, es máster en Liderazgo e Inteligencia Emocional y Coaching por la Universidad Politécnica de Cataluña y también máster en Docencia Universitaria por la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Internacional de Cataluña y desde 2015 forma parte del grupo de investigación en sostenibilidad y educación integral. También es miembro del Centro Promotor de Aprendizaje y Servicio y de la Red de Aprendizaje y Servicio de las Universidades Catalanas. Desde 2006 también colabora con el Grupo de Investigación en Educación Moral y permanentemente apoya proyectos de investigación vinculados a aprendizaje y servicio, sostenibilidad, educación en valores, formación en educación superior, participación y literatura infantil. Así es que muchas gracias de antemano ya, Mariona, por estar con nosotros en esta tarde. Te damos la más cordial bienvenida y te doy entonces la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la acogida y por bueno, explicar aquí cosas de mí, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme llamado y haberme pedido o propuesto que hable sobre aprendizaje, servicio y sostenibilidad. Quería agradecer también a la Universidad del Desarrollo que hayáis tenido esta iniciativa. Y luego, bueno, pues esto me parece un reto poder hablar con Chile, digamos, con toda la gente de Chile que estáis desarrollando proyectos de aprendizaje de servicios desde hace mucho tiempo. Es una responsabilidad también por mi parte, bueno, aportar ideas, ¿no? Es por eso que, bueno, voy a compartir ahora una presentación que espero que os guste y vamos a intentar pasárnoslo bien durante este rato que estamos. Necesitaré que me confirméis si lo veis o no. Voy a hacer aquí, a ver si lo puedo hacer ampliar, que ahora no lo veo cómo hacerlo. A ver si no me deja. Un momento. Estos son cosas, antes me ha funcionado perfectamente y ahora estas cosas que pasan y que pasan solo cuando estás en directo. Ahora sí, diría que ahora sí que lo veis bien. Mirad, fijaros, esta primera diapositiva bueno, presenta básicamente el título, ¿no? Que es aprendizaje, servicio y sostenibilidad. Son dos términos que desde mi punto de vista son grandes responsabilidades y son grandes temas muy, desde mi punto de vista, muy, muy grandes. Y decía, ¿no?, que para mí es una responsabilidad hablar de aprendizaje de servicio con gente que hace muchos años que estáis investigando sobre este tema y tenéis mucho desarrollado.
Entonces, para empezar o para hablar de este tema, se me ocurría un poco la idea de ubicaros desde qué perspectivas, ¿no? Entonces, el aprendizaje, servicio y sostenibilidad me lo imagino desde una perspectiva de miradas, es decir, tenemos que poder mirarlo todo desde una manera concreta que nos permita obtener y estudiar eso que nos pasa cuando miramos la realidad, nos hace mirarnos hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Yo creo que el aprendizaje, servicio y la sostenibilidad, estas dos palabras unidas, hacen que nos miremos hacia afuera, pero también hacia adentro, el qué hacemos con nosotros y qué hacemos con nuestras vidas y qué hacemos en la realidad en la que vivimos y convivimos, ¿no? Y se trata de ver, bueno, pues yo que uso gafas, pues qué gafas me pongo para ver esa realidad, ¿no? Por un lado, por eso hablaba de la palabra miradas, ¿no? Y estos ojos que no siempre son azules, porque siempre que pones fotografías siempre son azules, pero estos ojos que son más oscuros, más mediterráneos o más latinos, que nos hacen ver la realidad social y individual, ¿no? Y creo que el aprendizaje de servicio tiene mucho que decir en las miradas, ¿no? Luego, no podemos tratar este tema, como decía antes Alejandro Sánchez, este tema no lo podemos hablar sin el análisis, ¿no? Sin el estudio, sin las ideas de analizar, de humanizar, de la tolerancia, de la equidad y la igualdad, ¿no? De la realidad en la que vivimos y por lo tanto poder analizar esa realidad de una forma distinta que nos hace mirarla con cuidado, con mimo, con detenimiento, ¿no? Y es la segunda palabra que me surgía cuando venía organizando un poco esta charla. Y luego, por otro lado, es una mirada y un análisis sobre la sociedad, en la sociedad y desde la sociedad. En este caso es una imagen de una ciudad en la que hay mucha gente, pero pienso que también podría ser una imagen perfectamente de una población más rural o de una población menos europea, que también creo que es una responsabilidad por mi parte, bueno, hablar de aprendizaje de servicio con mucho cuidado, porque bueno, que sepáis que tengo la mirada europea, pero con mucha sensibilidad latina. Entonces, bueno, pues mirar la sociedad de una forma distinta, de pensar que la sociedad somos todos y que hablamos muchas veces de sociedad y la sociedad parece que sea algo ajeno a nosotros, pero nosotros formamos parte de esta sociedad, ¿no? Y creo que merece la pena pararse a pensar en esto de lo social y qué entendemos por lo social cuando hablamos de lo social, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de aprendizaje de servicio y sostenibilidad, no deja de ser esta acción, ¿no? El empoderarse, el estar presente en el aquí y ahora y saber cómo tirar adelante con las cosas que nos encontramos, con el análisis, con la mirada, con la sociedad, pues en este caso la acción, ¿no? Y cómo actuamos y qué hacemos y qué está en nuestras manos para actuar, ¿no? Y luego esa mirada del futuro, me parecía una mirada esta imagen muy futurista, que me permite entender un poco pues, que hablar de aprendizaje, servicio y sostenibilidad habla del futuro, de la realidad de hoy en día, de la sociedad de hoy en día, pero también de la sociedad y de la responsabilidad que tenemos todos en el futuro, ¿no? Este futuro tan incierto, pero tan cercano, ¿no? Entonces me parece muy interesante cuando hablamos de esto, pues pensar también en esta mirada, ¿no? En esta perspectiva del futuro. Y luego no puedo desengancharme de la palabra compromiso, ¿no? Cuando uno hace aprendizaje de servicio y se pone a desarrollar proyectos de aprendizaje de servicio y muchos de ellos, diría que todos están vinculados con la sostenibilidad, bueno, pues hace que uno se comprometa con el mundo de una forma distinta, se comprometa a cambiar las cosas, a que las cosas sean un poquito mejor, ¿no? Y con eso yo creo que ya estoy dando muchas pistas de lo que hoy hablaremos, ¿no? Claro,
esta imagen es el mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo en la imagen esta que queda un poquito más borrosa porque no he logrado hacerla más pequeña, que es bueno, todo de ropa del desierto de Atacama, que bueno, allí seguramente muchos de vosotros conocéis, ¿no? Que toda la ropa, ¿no? la ropa que la gente no se quiere poner, no sabemos dónde ponerla, y hay un excedente que se están creando desiertos de ropa, ¿no? Luego hay una mirada y una realidad en la que se están deshaciendo los polos. Cada vez esta es la realidad en la que vivimos, ¿no? Hay más sequía aquí en Cataluña, en Barcelona. Casi hace 2 años que no llueve bien y empezamos a tener sequera muy rigurosa y seria, ¿no? Luego todos los desastres naturales que arrasan todas las poblaciones, la contaminación. O bueno, el COVID, ¿no? Que todos sabemos que gracias al COVID podemos estar así todos tranquilamente, pero el COVID nos ha cambiado también las formas de hacer y de operar, ¿no? Entonces, si os fijáis, cuando pienso en aprendizaje, servicio y sostenibilidad, pienso en la realidad en la que vivimos y en esta realidad que es así, que no nos vamos a engañar y es la realidad que vemos, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué mirada del mundo tenemos, ¿no? Si yo os animara ahora, Cecilia, también necesitaré tu ayuda, a una palabra que defina esta realidad, ¿qué palabra le pondríais? Esto lo podéis poner en el chat, ¿eh? Mi idea es que sea una charla, no demasiado charla, sino que me ha interesado pues, que podáis intentar responder algunas preguntas que me planteo cuando, ¿no? A partir de estas fotografías que he planteado, ¿no? ¿Qué palabra definiría la realidad de este mundo? Que sí, que a veces vivimos en una burbuja, pero ¿qué palabras salen? Cecilia, ¿hay alguien que escribe o qué? Pues pon el micro porque creo que no te oiremos. Perdón, ahora sí. Sí, hay algunos conceptos. Jocelyn Contreras nos comenta complejo a todo nivel. Cambiante, dice Pablo. Gabriela, incierto. Rodrigo dice desafiante. Valentina, vertiginosa. Esas son las palabras, los conceptos que han ido poniendo en el chat. Es totalmente así, es decir, estoy de acuerdo con todos vosotros y seguramente irán apareciendo más, ¿no? Oportunidad también, cambios. Claro, es también cambios y oportunidades, ¿no? ¿Y creéis que podemos cambiar algo? O sea, es decir, ¿está en nuestras manos estos cambios que decimos? Es decir, esta realidad que decís que es compleja, cambiante, vertiginosa, que nos da incluso un poco de vértigo, de decir, ostras, ¿qué mundo estamos dejando a nuestros hijos, a nuestras familias, a los futuros ciudadanos de esta sociedad en la que estamos viviendo? ¿No? Este mundo que bueno, es preocupante, ¿no? Me ha gustado oír la palabra oportunidad, ¿no? Es un desafío, pero ¿creéis que podemos cambiar algo? ¿Está en nuestras manos? ¿Qué pensáis? ¿Lo podéis poner en el chat? Me espero para dar un poco de tiempo a que se anime la gente a escribir. Esa es una pregunta un poquito más difícil, hay que pensarla un poquito más. Mientras que vais pensando, esta idea del aprendizaje servicio y la sostenibilidad un poco va de esto, ¿no? De mirar esta realidad en la que vivimos y pensar en qué podemos hacer para cambiar esto que está y puede ser que esté en nuestras manos. Veo que hay alguien que va escribiendo en el chat. María José Araya comenta una montaña rusa. Lorena dice, sí es posible cambiar, pero es necesario crear conciencia y motivar el compromiso de cambiar. Educar, ¿cierto? Claro, la educación quizá es una vía, ¿no? Muchos autores han ido diciendo a lo largo de la historia que la educación es la que va cambiando la historia de nuestras civilizaciones, ¿no? ¿Qué hacemos
educativamente hablando para que nuestras sociedades evolucionen de una forma u otra, ¿no? Sí, sí, estaríamos de acuerdo, ¿eh? Con todas estas cosas. Vamos a ver, vamos a hacer nuestra realidad. Dime, dime. Quiero leer los dos últimos comentarios para que... Fenomenal, sí. Uy, que empezaron a llegar, porque son más que una frase, es como es más larguita, entonces por eso se van a... Cecilia, te escucho. Perdón. Pablo Navea dice, sí, se puede incluir una mirada social en los casos que se plantean a nuestros estudiantes, desafiar su aprendizaje en virtud de resolver problemáticas sociales. Jocelyn Contreras comenta también, claro, cambiar forma de pensar, actuar desde ahora ya, centrarse en la solución. Evelyn, por su parte, también dice, sí se puede, pero los desafíos son tan grandes que en ocasiones todo lo vemos cuesta arriba. Karina, a veces soy optimista, y lo creo, pero otras veces creo que se escapa de nuestras manos. Eduardo, por supuesto, con pequeñas acciones y sobre todo a nivel educacional. Rodrigo también comenta, yo creo que la idea de cambiar algo depende del contexto del que se habla, porque igual se complejiza el proceso de cambio a la vez que va aumentando el alcance. Ana Francisca, es posible, solo se debe comprender que en nuestras manos está hacer cambios pequeños, pero que sí son valiosos en una realidad. Y Valentina, por último, dice, yo creo que sí podemos cambiar, que está en las manos de todos. El problema son los choques de perspectiva, el individualismo y las necesidades particulares y cómo estas dialogan o no con los problemas sociales. Ahí hay una gran oportunidad, el de generar conciencia y dar espacio para poder generar una nueva forma de vivir y actuar más colaborativa. Fijaros que todos... ¿y hay alguna más, Cecilia? Esa era la última, Mariela. Muchas gracias. Fijaros que habéis dicho muchas cosas súper interesantes, es casi que podríais dar vosotros la charla, ¿eh? Habéis dicho cosas muy interesantes vinculadas con el tema de que todos somos, bueno, tenemos en nuestras manos muchas cosas, hay mucho vértigo, a veces dices, es tan abrumadora la realidad que me supera, ¿no? Y que a veces nos levantamos con ganas de hacer cosas y otras nos parece imposible poder cambiar, ¿no? Yo cuando me planteé esta diapositiva en nuestras realidades, cada uno desde nuestra realidad, desde nuestra mirada, podemos ver la realidad al revés, la realidad y nuestra burbuja, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo en el que cada uno ve su realidad y no ve otras realidades. Es decir, si yo hablara de mi realidad, seguramente sería una realidad muy distinta a la de muchos de vosotros. Y también, por otro lado, cada uno de vosotros seguramente tiene su realidad y a veces parece que sean nuestras realidades verdaderas, ¿no? Que sean generalizables y eso no siempre es así, ¿no? Creo que es interesante plantearse eso, ¿no? Había alguien que decía, ¿no? Esto de la perspectiva, ¿no? De cómo leer la realidad continuamente nos hace que las perspectivas puedan ser distintas, ¿no? Y en este caso, me parece muy interesante esta gota de agua o esta burbuja, porque creo que cada uno de nosotros vivimos en una realidad que parece que sea nuestro mundo y parece que sea el espacio donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante todo lo que ibais comentando. Fijaros, cuando hablamos de realidades, y esto algunos de vosotros ya lo decíais, hay algunos autores, el informe de Lloyd decía que vivimos en un mundo VUCA, es decir, en un mundo volátil, incierto, ambiguo y cambiante. Eso quiere decir que es volátil porque es muy etéreo y es muy rápido, ¿no? No tenemos y todo lo que pensamos que es estable de repente desaparece, ¿no? El mundo VUCA habla de esto, ¿no? Es incierto porque no sabemos qué pasará, porque muchas veces decimos, bueno, esto ha de ir así y de repente cambia todo. Es ambiguo porque a veces por lo que nosotros vemos que es certero, ¿no? Esta realidad, ¿no? Que decíamos antes, es certero, pues de repente ya no lo es. Y quizá este cierto que nosotros vemos en realidad no lo es tanto porque vivimos en una burbuja concreta. Es ambiguo porque no siempre vemos la claridad de la cosa y es cambiante, ¿no?
porque va continuamente cambiando, ¿no? Bauman diría que es líquido, ¿no? La modernidad líquida. Fijaros que hay un mundo VUCA, pero esto en el informe de Deloitte del 2016 hablaba de ello, pero posteriormente otros autores han hablado de que vivimos en un mundo bunny, que esto ya me parecía como un nivel mucho más elevado, ¿no? En el que vivimos en un mundo quebradizo, frágil, solo con un virus hemos estado todos, bueno, nuestro mundo ha cambiado, el mundo de todo el mundo, nos hemos encerrado muchos de nosotros en casa y hemos seguido trabajando, pero desde casa, ¿no? Las fieras, los animales en Barcelona volvieron a aparecer por las ciudades de Barcelona y de repente la contaminación disminuyó sustancialmente, ¿no? Pero es frágil porque quizá también el ser humano es frágil y no nos damos cuenta, o a veces parece que seamos superhéroes, pero no lo somos, ¿no? Y luego también estas nuevas corrientes de la ansiedad que da la incertidumbre, no saber dónde vamos a llegar, da incertidumbre. Y esto muchas veces, bueno, pues aparecen lo que aquí últimamente estamos llamando muchas enfermedades mentales, ¿no? Bueno, van de la mano, ¿no? Esta ansiedad y esta incertidumbre. Luego también este mundo en el que no es lineal la causa-efecto, es decir, a veces no están, cuando nuestros abuelos, nuestros padres a veces hablaban de una realidad, decían esto es por esto, ¿no? Y ahora cuando buscamos esta relación de causa-efecto no siempre es así. Es decir, esto pasa por esto, no siempre esto pasa por esto. Esto pasa por múltiples cosas que hacen que el efecto sea este otro y que este otro no es a veces causado por la causa que nosotros creemos al inicio. Por lo tanto, esta línea hay tantas variables que este efecto lineal no es siempre unidireccional en primer lugar y luego no es siempre matemático, ¿no? Y luego es incomprensible porque a veces no podemos entender esta realidad porque nuestras cabezas no sé si están preparadas para ello, porque no sé si estamos preparados para ello, ¿no? Entonces, en este mundo VUCA y BANI es el mundo en el que, ¿no?, nos ubicamos, ¿no? Nos hemos ubicado con esas realidades sociales que hemos visto, ¿no? Con desiertos de ropa, con contaminación a toda pastilla, con deshielo, con pobreza extrema, con situaciones sociales y políticas muy, muy conmovedoras, ¿no? Pero además en este mundo que además vivimos y convivimos continuamente con este mundo VUCA y BANI a la vez, ¿no? Y esto a mí me da a pensar, ¿y cuál es el antídoto de todo esto, ¿no? Porque tenemos que pensar en positivo, porque si no aquí ya nos podríamos todos a llorar, ¿no? Es decir, ¿qué características deberíamos tener para vivir y convivir en esta sociedad? Y allí sí que me parece que es interesante poder hablar de la perspectiva educativa, ¿no? Algunos de vosotros ya lo apuntabais, ¿no? La educación tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer, ¿no? Decíamos, ¿cuál sería el antídoto? El antídoto probablemente, si os fijáis, aquí hay algunas palabras, no son todas ni mucho menos, pero podemos hablar que las personas que pudieran vivir en estos mundos VUCAs y BANIs han de ser personas competentes, porque son competencialmente activas, que pueden hacer. Es decir, que no se muevan por el saber única y exclusivamente, sino por el ser y el hacer, ¿no? Lo que decía Miller, ¿no? con el tema competencial, ¿no? Y por lo tanto no solo quedarse en el saber, sino también en el hacer, ¿no? En el hacer y el ser. Y esta competencia que permita que la persona pueda ser y hacer, y está vinculada mucho con los valores y las emociones, ¿no? Luego, personas que sean líderes, que sean capaces de liderarse a sí mismos y liderar también las acciones que puedan emprender, ¿no? Y eso quiere decir que también han de ser proactivos. Por lo tanto, cuando vean estas realidades, ser capaces de activarse y tirar adelante, ¿no? Y luego curiosos, es decir, muchos de los proyectos que os presentaré de Aprender a Servir están muy vinculados con la investigación, ¿no?
esto, ¿no? Como el método científico. Tenemos que preocuparnos por el mundo en el que vivimos a partir de interrogantes que nos hacemos, y estos interrogantes nos dan pistas para saber cómo actuar en el futuro, ¿no? Y esto surge de la curiosidad humana, somos naturalmente curiosos y hemos de intentar animar a que esta curiosidad no se apague, ¿no? Muchos sistemas educativos esto lo han hecho muy mal durante mucho tiempo, es decir, la curiosidad muchas veces la teníamos apagada, ¿no? La tenemos, desde mi punto de vista, la tenemos que ampliar, amplificar y animar a que la gente tenga mucha curiosidad por las cosas que pasan, pero a la vez también muy respetuosos. Tenemos que buscar que personas puedan vivir y convivir en el mundo en el que estamos de forma respetuosa con uno mismo, con el otro y con el mundo, ¿no? Esta casa común en el que vivimos, en este mundo que vivimos conjuntamente, lo podemos tener que intentar vivir y convivir de forma respetuosa, sin machacar al otro, sin machacarse a uno mismo, ni sin dejar hacer daño a lo que está alrededor, ¿no? Algunos de vosotros ya lo apuntabais, esta consciencia, ¿no? Hemos de ser conscientes del mundo en el que vivimos y de esta realidad, y por lo tanto abrir los ojos y sacar las vendas estas que a veces, ¿no? La sociedad, la tecnología, el hacer diario nuestros estreses, nuestras cosas, hace que muchas veces no seamos conscientes, y el pararte en el aquí y ahora y de repente abrir los ojos y respirar hondo y poder ver lo que tienes alrededor, ¿no? Luego, por otro lado, creo que también es importante ser creativos, de poder imaginar cosas disparatadas que hacen que nos inventemos realidades alternativas a la que tenemos, y que pueden ser puntos de partida para nuevas cosas que puedan ser una locura, ¿no? Muchas veces decimos, si escuchábamos más a los niños muchas veces tienen soluciones a cosas que los adultos no nos atrevemos a decir. A partir de cosas locas que los niños puedan decir, quizá nos dan muchos resultados o muchas soluciones a problemáticas que vemos habitualmente y que a veces no nos atrevemos, ¿no? Yo creo que hay otro punto que antídoto en estos mundos VUCAs y BANIs, que es la flexibilidad. Como no sabemos hacia dónde va la cosa, ser muy flexibles, intentar adaptarnos a estas realidades para poder reconducir siempre las cosas y poderlas revivir de una forma distinta, ¿no? Que luego está vinculado con el ser activos, es decir, en un mundo VUCA y BANI, con estas realidades que yo creo que son mundiales, han de poder activarse y hacer que las personas puedan ser proactivas y vivir, ¿no? Y luego también, por supuesto, hemos de poder ser analíticos. No perder este análisis, porque este análisis nos permite también saber hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos ver, ¿no? Y todos estos elementos, que seguramente muchos de vosotros tenéis alguno más, estoy convencidísima, son como posibles antídotos que puedan permitir, ¿no? avanzar en estos mundos VUCAs y BANIs. Si os fijáis, hablábamos de la educación y hablábamos que la educación puede ser un muy buen vehículo de transformación, ¿no? Claro, aquí yo me planteaba qué tipo de persona formamos ante estos retos sociales. Decíamos que estos son los antídotos, pero qué metodologías y qué propuestas, ¿no? Pueden aparecer. Y aquí yo, por conocimiento, porque hace tiempo que me preocupo, eso es lo que me permite definir mucho la mirada educativa, ¿no? Durante muchos años, la pedagogía tradicional, esto seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, hablaba de que cuando educaba a un niño o una niña, cuando educaba a una persona, probablemente si yo os preguntara cuando ibais al colegio, ¿por qué ibais al colegio? Muchos de nosotros contestábamos que íbamos al colegio para tener trabajo en el futuro, ¿no? O para saber más. Pero el saber más ese era como muy alegado a yo tengo que ser un ciudadano para el futuro, yo tengo que ser un ciudadano o tengo que saber para el futuro, tengo que saber qué pasará en el mundo futuro, ¿no? Era una manera de hacer, pero quizá quedó obsoleta.
Luego vinieron las pedagogías más activas, ¿no? Con Freinet y con todos sus compañeros, que siempre digo, que, ¿no? Con Montessori y muchos otros autores, con John Dewey, que hablaban muchos de la pedagogía del hacer, es decir, que no era para el futuro, sino que era para hacer algo para el presente, ¿no? Y para aprender y aprendías haciendo. Pero este era aprender haciendo, no estaba implicado previamente en lo que es la perspectiva del futuro de la sociedad, ¿no? Pero claro, las sociedades de hoy en día, luego posteriormente aparecieron otras corrientes pedagógicas, otras corrientes educativas, que lo que hacían era justamente plantearse, definir una mirada de vamos a hacer que nuestra sociedad, o vamos a aportar algo a nuestra sociedad, ¿no? Pero es que hoy en día vivimos en un mundo en el que cuando formamos a los niños y a las niñas en los colegios, cuando formamos a nuestros estudiantes en las universidades, no vale con formarlos para el futuro o no vale para formarlos para el presente única exclusivamente. Vale para transformar, es decir, para que estos estudiantes, estos niños y niñas, estos adultos que están estudiando en las universidades, sean capaces de transformar el mundo en el que están viviendo. Y esa es una gran responsabilidad por parte de todos los educadores, profesores, maestros, todos los que nos dedicamos al ámbito educativo. Porque ya no estamos formando para el futuro, no formamos para el presente, formamos para transformar la sociedad en la que vivimos, porque la sociedad que hemos dejado no es la más adecuada. Y por lo tanto hemos de, mientras que estamos formando, que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros discentes, digamos, han de poder pensar que a partir de los conocimientos que tienen, transformar esas realidades sociales en las que estamos, ¿no? Es por eso que hablamos de una educación transformadora, una educación que transforma miradas, transforma modos de pensar, ¿no? Mirad, ahora voy a hablar de 3 experiencias, ¿sí? Voy a relatar 3 experiencias y son 3 experiencias que pueden parecer banales. Esta es una primera experiencia que se llama, es el proyecto Somos Río, Somriu, es de la Fundación Catalana de l'Esplai, que es un proyecto que llevan niños y niñas del tiempo libre, que van a entidades de tiempo libre, y estos niños y niñas van a recoger y cuidar alrededor del río todo lo que son el río y todo lo que conlleva todo lo que es la suciedad que deja la sociedad en este río. Entonces los niños y las niñas de estos splais van a recoger y cuidar todo lo que es el envoltorio o lo que rodea el río. Este proyecto lo llevan jóvenes monitores que lo que hacen es acompañar a niños y niñas para pensar en cómo pueden mejorar ese río para que la desembocadura del río sea mucho mejor, porque está cerca de la desembocadura del río, y además intentan que bueno, pues, animales que no funcionaban en su momento sean animales que en el futuro puedan funcionar. Este es un primer proyecto que me parece interesante, o me parecía interesante. Estos chicos y chicas lo que hacen es ocupar su tiempo libre en espacios para recuperar las riberas de los ríos. Este es una forma de trabajar en proyectos de aprendizaje-servicio. Luego tenemos otro proyecto que se llama Cuentacuentos, en la que niños y niñas se explican cuentos a niños sobre todo que no tienen las posibilidades de acercarse a la literatura y por lo tanto niños que comparten gustos lectores y que el gusto lector, una vez que lo compartes, muchas veces lo que hace es que las personas cuando están
gozando de la lectura, hace que tú, bueno, pues cuando vosotros seguramente gozáis de la lectura, muchas veces lo que queréis es justamente, ¿no?, aprender más de leer o compartir. Cuando compartes con un igual cuestiones de la lectura, hace que tú, pues, que tengas más ganas de leer o interesarte por los libros, ¿no? Es un proyecto que unos niños pueden ayudar a otros a interesarse por libros y por historias. Y eso también permite que los niños se planteen la educación y la forma de entender la literatura de una forma distinta. Fijaros que son dos historias, dos ejemplos muy distintos, ¿no? Y por otro lado, tenemos un mercado de intercambio de ropa en el que un grupo de jóvenes lo que hace es montar un mercado en el que recogen toda la ropa que les sobra en los armarios y hacen un mercado de intercambio de ropa para justamente evitar varias cosas. Una, en que haya explotación infantil, o sea, que evitar que los niños y las niñas o sus familias vayan a comprar ropa en espacios en la que hay explotación infantil, por un lado, y luego por el otro, para no crear más necesidad de ropa y por lo tanto concienciar de que la ropa es un mecanismo muy complicado de eliminar y es un residuo social que no sabemos dónde colocar, a no ser que sea por esto de la que es el reciclaje, ¿no? Son 3 experiencias, cada una he buscado 3 experiencias muy variopintas, una que es, ¿no?, con los ríos y por lo tanto esta parte más medioambiental, esta parte más del encuentro cara a cara, estos encuentros más entre jóvenes y niños que se ayudan entre ellos para cuestiones de libros y por otro lado este mercado de intercambio de ropa que a priori parecería pues, bueno, pues una actividad más de voluntariado, ¿no? Si os fijáis son 3 experiencias distintas, pero todas las 3 son de aprendizaje-servicio. Si ahora tuviera que parar y preguntaros cuántos de vosotros conoce el aprendizaje-servicio y si pudierais escribir en el chat a voz de pronto qué es lo primero que os pasa por la cabeza cuando pensáis en esto, ¿qué diríais? Me paro para también que podáis hablar. Cecilia. Dejamos que escriban en el chat con estas primeras ideas. Lorena Carrasco agrega acciones prosociales. Aprendizaje de servicio, ¿cierto? Es trabajar con y desde la comunidad. Andrea. Corina dice, consiste en vincular el aprendizaje con las necesidades del entorno, socio colaborador entre paréntesis. Lorena Escobar también comenta, aprender a través del hacer social y comunitario. Ese fue el último comentario hasta el momento. Bueno, pues oye, muy bien encaminados todos ellos a lo que es lo que planteamos, ¿no? Vamos a ver un vídeo, a ver si se puede ver, de una experiencia de aprendizaje-servicio, que así no la explico yo, la explica alguien que... A ver qué pensáis de esta experiencia y a ver si da ideas. A ver si se oye bien, Cecilia, ¿eh?
Este año hemos contado con una gran cantidad de dispositivos de realidad virtual. Queríamos emplear estos conocimientos y estos dispositivos para ayudar a la sociedad. En nuestros abuelos encontramos un gran problema, y son las demencias por la edad. En especial nos centramos en el Alzheimer, por lo que nos reunimos con la asociación AFA, que estaba muy cercana a nuestro centro, y entrevistamos a la presidenta del mismo centro. Allí nos contó los problemas que tenían sus pacientes, y es que tenían dificultades para recordar itinerarios diarios o rutas en las que iban a hacer la compra, por ejemplo. También nos reunimos con el CREA, el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer, y nos contaron problemas similares en cuanto a recordar itinerarios en el hogar de los pacientes. Con esas ideas en mente, diseñamos diferentes entornos sobre rutas alrededor de la ciudad o actividades dentro del hogar que fueran inmersivas y permitieran a los pacientes interactuar con el entorno. Después entregábamos estas experiencias a los pacientes, donde nos daban un feedback y nosotros mejorábamos el producto que entregábamos. La pantalla virtual, cámaras de captación de imagen 360 y vídeo, amplios equipos portátiles con los que hemos podido tratar el software y las fotografías 360 tomadas. El software ha sido utilizado desde disco y también está en la descripción de la implementación que vamos a ayudar. Luego también teníamos unas redes sociales o página web en la que divulgábamos la información, además de la enfermedad, de los avances en nuestro. Ha sido una gran experiencia el haber hecho este proyecto, habiendo utilizado nuestros conocimientos del aula para ayudar a las personas mayores, como por ejemplo las de AFA. Ha sido una gran experiencia en la que hemos conseguido, con nuestros conocimientos, ayudar a un problema de la sociedad. Que además nos tocaba de cerca, ya que todos nosotros tenemos abuelos. Ha sido también muy apasionante ver cómo ellos interactuaban con los trabajos que nosotros realizábamos y que esto sirviera de ayuda para mejorar la calidad de sus vidas. Como habéis visto, esta experiencia es una experiencia que ganó premios y es una experiencia muy interesante porque un grupo de jóvenes que estudiaban, ¿no?, todo lo vinculado con la tecnología, aplicaron sus conocimientos para dar respuesta a necesidades sociales, ¿no? Por lo tanto, a necesidades con abuelos y abuelas con Alzheimer. Si os fijáis, cuando hablamos de necesidades sociales y hablamos de realidades sociales, muchas veces pensamos en grande, ¿no?, en grandes cosas, ¿no? Vamos a cambiar que nuestros abuelos sean distintos o que no podemos hacer deshielo, el deshielo de nuestro planeta, no podemos actuar directamente. O la parte esta de que, bueno, pues yo qué sé, desastres naturales, poco podemos actuar porque son cosas que mi día a día no lo puedo cambiar, ¿no? Si os fijáis, en realidad, este tipo de experiencias son experiencias muy micro, pero es que los proyectos de aprendizaje servicio van de lo micro muchas veces, ¿eh? Fijaros, ¿qué es el aprendizaje servicio? Mireu, hay una cosa que es importante, que es que no es voluntariado, ni tampoco son prácticas, ni tampoco son otro tipo de experiencias. Cuando hablamos de una experiencia de voluntariado, es una experiencia en la que nosotros damos mucho servicio y aprendemos cosas, pero no hay intencionalidad educativa en estas cosas que aprendemos. ¿Sí? Esto por un lado. Por lo tanto, el voluntariado es una forma de hacer
que es maravillosa, ¿no? Yo qué sé, recogida de alimentos. Una actividad de recogida de alimentos en la que es voluntariado, está muy bien pensada. Pero si la queremos transformar en aprendizaje-servicio, tendremos que pensar cuáles son los aprendizajes que las personas voluntarias recogerán la alimentación y cómo estos, y ver el recorrido que se hará para poder seguir un poco todo lo que es la recogida de alimentos. Por otro lado, las prácticas educativas. Las prácticas educativas tienen mucho de aprendizaje y poco servicio. Por eso siempre he empezado con esto, ¿no? Con mucho servicio y poco aprendizaje es voluntariado. Mucho aprendizaje y el servicio, es decir, no está planteado, mi acción no está planteada para dar respuesta a una realidad concreta, pues esto será pues, prácticas. Porque yo sí que daré un servicio, pero no es un servicio sobre unas necesidades reales, sino que es para que este servicio, esta acción que voy a hacer, es una acción para que yo aprenda cosas. Por lo tanto, está pensada desde el aprender. Y el aprendizaje-servicio justamente lo que hace es el equilibrio entre estas dos cosas. Es decir, que haya aprendizaje, pero que haya mucho servicio. Es decir, que haya mucho aprendizaje. La persona que actúen en proyectos de aprendizaje-servicio han de poder aprender mucho, pero por otro lado también han de poder desarrollar un servicio. Y este servicio está vinculado con unas necesidades reales de la comunidad detectadas y estudiadas conjuntamente, ¿no? Si tuviéramos que hacer o usar algún tipo de definición, yo hablaría de justamente esta, ¿no? El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Fijaros que esta definición es del Centro Promotor de Aprendizaje-Servicio de Cataluña, que se hizo en el 2006, y es una definición que me parece interesante porque la gracia, digamos, de cualquier profesor o docente que se quiera dedicar a trabajar proyectos de aprendizaje-servicio es que no es aprendizaje por un lado y servicio por el otro, sino que lo unen por un lado y luego porque piensan en que realmente se va a hacer algo para transformar el mundo en el que viven y con lo cual este mundo en el que viven se tienen que estudiar estas necesidades reales con el objetivo de mejorarlo, ¿no? Y luego habla de la idea esta de participantes, ¿no? En el que los niños y las niñas, los jóvenes o las personas mayores que participan en el proyecto son agentes activos, ¿no? Si tuviéramos que ver esas palabras del antídoto que decíamos, probablemente esta idea de competente, esta idea de activo, esta idea participativo, de proactivo, estarían vinculadas, ¿no? Pero también esta idea de analítico. Soy capaz de analizar la realidad en la que encuentro y entonces actúo encima de esa realidad, ¿no? En el proyecto de los ríos, soy capaz de ver esas necesidades reales que veo, ¿no? Que el río está sucio y por lo tanto necesita los bordes de los ríos, los cuido y los mimo para que haya un río mucho mejor. Y actúo en ello, pero también estudio qué puedo hacer para mejorar la biodiversidad de esa zona, ¿no? Son cuestiones que el objetivo final es mejorar esa realidad en la que estamos y por lo tanto cambiarla y transformarla. Pero no me quería quedar en esta única definición porque hay muchas definiciones y quería aprovechar de usar la definición de Claes, que es de una de las agencias más importantes del mundo, que es Argentina, que habla pues, de la definición de aprendizaje-servicio y ellos hablan de aprendizaje-servicio solidario, ¿vale? Como un proyecto educativo solidario protagonizado activamente por los estudiantes, y aquí ya incide con la palabra esta de activa, articulado intencionalmente con los contenidos de aprendizaje. Es decir, fijaros que aquí habla ya de contenidos, de unos aspectos contenidos de aprendizaje, que estos contenidos de aprendizaje son están implícitamente vinculados con el servicio que realizaré. Esto implica en los proyectos que integren por un lado, actividades de servicio solidario, es decir, que sea voluntario,
y por lo tanto que las personas no reciban dinero a cambio por hacer este servicio, y destinadas a atender de una forma acotada y eficaz necesidades reales y sentidas con una comunidad y no solo para ellas. Aquí también aparece el concepto de alteridad, es decir, cuando el otro es distinto a mí, es decir, cuando yo doy un servicio no es un servicio para mí misma o para mis amigos, es un servicio para alguien externo a mí o a mi entorno, ¿no? Hablábamos de burbuja, pues o sea, fuera de mi burbuja, fuera de mi entorno. Protagonizadas activamente por los estudiantes desde un planteamiento a la evaluación. Es decir, los proyectos de aprendizaje-servicio han de poder ser evaluados, ¿no? Durante muchos años hemos hablado de aprendizaje-servicio y una de las cosas que creo que es interesante que nos pongamos las pilas es en el tema del impacto de lo que hacemos, ¿no? Del impacto de lo que los jóvenes estudiantes o los jóvenes participantes o los participantes de los proyectos, cómo impacta en ellos, pero también cómo impacta la acción que realizan ellos, ¿no? Y por lo tanto, una valoración y una evaluación de qué pasa en todo este proceso, ¿no? Y por último, esto de la idea de articuladas intencionadamente con los contenidos de aprendizaje, es decir, que haya una intencionalidad educativa, una coherencia educativa en la que cuando vayan a hacer acciones concretas vayan a desarrollar unos contenidos curriculares, pero también una reflexión, es decir, que puedan pensar en lo que está pasando, en poner foco, poner luz a las cosas que van a hacer, las cosas que están haciendo o las cosas que han hecho. Por lo tanto, una reflexión que ha de ser continua en todo el proceso y un desarrollo de saberes para la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que está vinculado con una educación en valores, con un ciudadano, un saber ser y un saber estar para vivir y convivir en esta sociedad en la que vivimos, y el trabajo esto, ¿no? Y luego, por otro lado, la idea esta de investigación, ¿no? Es decir, los proyectos de aprendizaje-servicio son proyectos que al final lo que hacen es investigar sobre la realidad en la que viven las personas e intentar aportar y abordar cuestiones que permitan justamente garantizar esa curiosidad y preguntarse por esto qué pasa y cómo pasa y qué puedo hacer, y en el que puedo hacer ver qué necesidades hay en este entorno y qué sé yo o qué puedo hacer para saber más, para poder dar respuesta justamente a estas necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que es importante este empoderamiento, este poder hacer desde el investigar, desde el activar, desde el participar, desde el reflexionar, desde el saber, desde el aprendizaje, desde el servicio y desde esta mirada muy, muy social, ¿no? Pero desde esta mirada también de la educación en valores, es decir, estamos educando a las personas que participan en proyectos de aprendizaje-servicio en valores, porque ponemos en práctica valores concretos que hacen que son valores de ciudadano, que te mires la realidad desde una perspectiva no cómoda, una perspectiva de que, bueno, pues te comprometes con el mundo en el que estás y en el que vives, y por lo tanto me siento ciudadano a él, ¿no? Al final, lo que estamos hablando son de dinamismos. Los dinamismos del aprendizaje-servicio, o qué dinámicas o qué dinamismos, hablamos de dinamismos cuando hablamos de qué elementos nutren y contribuyen a que el aprendizaje-servicio funcione. Fijaros, hay distintos dinamismos. Hay en lo que es los aprendizajes. ¿Qué aprendizajes necesito saber? Un ejemplo nuevo, ¿eh? Vamos a crear una campaña de donación de sangre en la que sabemos que la sangre no se fabrica y por lo tanto es necesaria la donación de sangre. Imaginemos que esto existe, es decir, son proyectos que existen. Imaginemos que la donación de sangre, vamos a crear una campaña de donación de sangre a jóvenes que además estos no pueden donar sangre. Y ahí yo creo que tiene la gracia, ¿no? Estos niños y niñas que van a crear una campaña de donación de sangre necesitan una serie de aprendizajes. Necesitan saber que la sangre no se fabrica, necesitan saber qué tipos de adultos pueden donar sangre, necesitan saber qué pasa con la sangre cuando se recoge y que necesitan saber
un poco la comunidad en la que les rodean, si hay espacios donde ellos pueden donar sangre o no, un poco entender la realidad social sobre la donación de sangre. Estos son aprendizajes. Pero ¿qué servicios hay, no? Bueno, pues vamos a hacer un servicio de la promoción de la donación de sangre y con lo cual vamos a hacer una campaña en la que vamos a difundir, ¿no?, la importancia de la donación de sangre a partir de estos aprendizajes, ¿no? El otro indicador es el sentido del servicio, ¿no? ¿Para qué voy a hacer este servicio? Hombre, es importante, ¿no?, donar sangre, es importante la donación de sangre porque hay muchas personas que cuando tienen operaciones o accidentes necesitan de esta donación, ¿no? Aquí en España la donación es gratuita, no siempre en todos los países lo es, pero bueno, cuando es una donación gratuita, pues este sentido del servicio, este sentido de hacer es importante, ¿no? Luego, este proyecto no se podría hacer si no hay un trabajo en grupo, es decir, si no colaboro con nosotros. Y por lo tanto, esta promoción yo no la podría hacer sola, la necesito. Cuando lo hago con otras personas, de repente se activan una serie de valores, una serie de cuestiones educativas que hacen que yo me ponga en contacto con otra persona que no soy yo, y que además tengamos un objetivo conjunto, y este objetivo conjunto hace que actuemos conjuntamente para que la cosa salga bien, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos en grupo y trabajamos para el grupo. Y eso hace que yo participe de una forma distinta porque me comprometo, porque es una participación activa, una participación proyectiva, tal como dirían algunos autores, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre unas necesidades reales, es decir, hay la necesidad de que donemos sangre. Y sobre una reflexión continua de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo hago, qué es lo que puedo hacer, cómo lo he hecho y qué me pasa, ¿no? Y una evaluación de todo el proceso. Pero también esta parte de reconocimiento. Me reconozco a mí misma como una persona que hago la promoción de la donación de sangre y por lo tanto me reconozco como agente activo en el dinamismo de la donación, pero también me lo reconocen a mí una vez que he hecho la acción, ¿no? Porque me evalúan este proceso y porque ven si este proceso lo he hecho bien o no lo he hecho bien, ¿no? Fijaros que hay unos dinamismos que hacen que funcionen de una forma concreta los proyectos de aprendizaje servicio. Por lo tanto, todo esto da cambios, ¿no? Invita a oportunidades, a cambiar la realidad en la que estamos, ¿no? Mirad, y ahora he hablado del aprendizaje servicio, ahora entraré con esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Si yo preguntara, ¿conocéis esto de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Sí, no? ¿Sabéis qué es esto? Cecilia, ¿dicen algo? Perdón, Elena. Sí, Rocío comenta que sí, Ilenia igual dice que sí, Rodrigo también, Robert, parece que sí, hay varios que conocen los objetivos. Mira, fijaros que los objetivos de desarrollo sostenible hay 17, ¿vale? Si ahora yo avanzo una vez más, aquí es lo que la UNESCO nos dice, ¿sí? Los objetivos de desarrollo sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y la perspectiva de la persona en todo el mundo, ¿no? Desde el 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. Claro, estos objetivos, el fin de la pobreza, hambre cero,
salud y bienestar, educación de calidad para todo el mundo, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo, consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas y terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Fijaros los que son 17 objetivos que son para el 2030. Yo creo que vamos tarde, bueno, vamos muy lentos. Nos hemos puesto las pilas, muchos de nosotros, pero seguimos yendo lentos. Claro, el aprendizaje-servicio en esto, hombre, sí que tiene mucho que decir, ¿eh? Todos los proyectos estos que os comentaba están vinculados con, justamente, ¿no?, con alcanzar, pues yo qué sé, el fin de la pobreza, con la esclavitud infantil, por ejemplo, ¿no?, con el tema de la ropa, el tema de la salud y bienestar, con el tema de la donación de sangre, pero también el tema de la salud y bienestar con los abuelos y abuelas que necesitan ayuda o acompañamiento, ¿no? O esta educación de calidad con el cuentacuentos, o muchos de los otros proyectos que probablemente aparecen que puedan estar vinculadas con la acción por el clima, o pues el hambre cero, o las energías renovables y asequibles para todo el mundo. En definitiva, estos objetivos que aparecen, los ODS, nos hacen una llamada a esta mirada de la educación para la sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, una educación que es una mirada de sostenibilidad muy integral, en la que la dimensión ambiental es la base fundamental donde se asienta el sistema social, en el que se enmarca el sistema económico y se definen las relaciones institucionales. Fijaros que aquí, al final, lo que acaba siendo es que, porque muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad lo ubicamos mucho en el ámbito ambiental, pero justamente cuando hablamos de sostenibilidad integral partimos de la base de que es una mirada más de sistema social que enmarca la parte económica y también las relaciones institucionales, y por lo tanto todo el sistema social lo integra desde una perspectiva de sostenibilidad, en la que hace sostenible el mundo en el que vivimos, pero que la medioambiental, la parte ambiental determina mucho la parte social, la parte económica y la parte de relaciones institucionales, ¿sí? Cuando planteamos proyectos de aprendizaje-servicio, al final lo que intentamos es pues, difundir, actuar, sensibilizar, identificar, denunciar, contagiar, reflexionar, experimentar, transformar e investigar, ¿no? Son cuestiones que permiten, ¿no?, tratar estos elementos que son tan claves en los que los proyectos de aprendizaje-servicio podrían estar. Esto es una diapositiva de la Red Española de Aprendizaje-Servicio que me parecía muy interesante porque cuando planteamos proyectos de aprendizaje-servicio con las necesidades reales que nos encontramos, y probablemente muchos de vosotros podríais hablar de muchas necesidades reales que vosotros veis diariamente, cómo montar un proyecto de aprendizaje-servicio que pueda difundir, que pueda actuar, que pueda sensibilizar. Algunos de ellos difunden, otros actúan, otros sensibilizan, otros identifican, otros denuncian, pero no todos hacen todo, ¿eh? Yo creo que cada uno puede hacer una cosa distinta. Claro, imaginaros que niños y niñas vayan desarrollando proyectos de aprendizaje-servicio, unos que difundan, otros que actúen, otros que sensibilicen. Al final son cuestiones que están vinculadas con el ser, el hacer, el vivir y el convivir, ¿no? Y que hacen que las personas puedan tener la oportunidad de mirar la sociedad en la que viven de una forma distinta. Y ahora lo que voy a entrar es en un proyecto concreto que justamente lo que hace es un poco, explicar cómo vincular un poco lo que es el aprendizaje y servicio
y la ecología íntegra y la justicia global. Me disculpo porque estas diapositivas están hechas en catalán, pero no os preocupéis que voy a intentar traducirlo. Permitidme para beber un poquito de agua. Y me paro por si tenéis alguna pregunta o una reflexión. Cecilia, ¿sale algo? Nada por el momento, Mariana. Muy bien. Pues este es el proyecto, que es un proyecto que es de aprendizaje-servicio, que pretende conseguir un modelo cooperativo de educación para los objetivos de desarrollo, para impulsar la ecología integral y la justicia global. Y está hecho con un grupo de colegios que se llama Nazareth Global Education, con Justicia y Paz, y con la universidad en la que estoy, que es la UIC Barcelona. Este proyecto, fijaros que los proyectos de aprendizaje-servicio podríamos ubicarnos solo en la conducta, pero nos interesa trabajar conducta, valores, creencias y cosmovisión. ¿Sí? Han aparecido ideas, ¿verdad? Cecilia, las guardamos para más tarde. No lo sé si han aparecido. Bueno. Todavía no, Mariana. Vale. Entonces, fijaros, vamos a hablar sobre este concepto de huella, de la huella, ¿vale? CO2 de la pisada, digamos, a la imprenta. Fijaros que de un mundo egoísta, individualista, consumista, pasamos a una conducta más generosa, más fraternal, más sobria. ¿Sí? Luego tenemos una serie de valores, de creencias y de cosmovisión. ¿Sí? Vamos a ver con este código QR, perdonad un momento, perdonad. Estos valores, es decir, nosotros cuando planteamos proyectos de aprendizaje-servicio vinculados con ECO4, lo que hacemos es trabajar las COs 4, que son conciencia, coherencia, constancia y compromiso. Y ver cómo este proceso, que es, vamos a ser conscientes, de esta consciencia me transforma a la coherencia, de esta coherencia me transforma al compromiso y de este compromiso a la constancia. Y como todo este proceso está vinculado con mi conducta, pero también con la toma de conciencia de cuáles son mis valores, de tener del tener al ser, ¿vale? Y estos valores cómo determinan cómo soy. Pero esto vinculado con las creencias, ¿cuáles son las creencias que hacen que yo actúe de forma continuamente determinada? ¿Y cuál es mi mirada antropocéntrica de la realidad? ¿Sí? Entonces, esto está vinculado con la conducta, con los valores, con las creencias y con mi mirada de cosmovisión. Entonces, todos estos proyectos de aprendizaje-servicio pueden estar vinculados con qué conducta tengo, qué valores están implícitos, qué creencias y qué parte de cosmovisión, cuál es mi mirada que hace que yo actúe de una forma concreta. ¿Sí? Los proyectos de aprendizaje-servicio, desde esta mirada, permiten que las personas puedan pasar de esta mirada más CO2, esta mirada de menos vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible, esta mirada de la degradación ambiental y de la degradación humana, en la que mi acción diaria hace que yo funcione de una forma concreta y genere mirada CO2, para transformarse en una mirada CO4, en el que las personas puedan trabajar para una sociedad mejor, una sociedad más generosa, más fraternal, más sobria, más responsable, más solidaria, más reflexiva,
más reflexiva, más sensible, más comprometida, más abierta, más transparente, más dialogante, más inclusiva. Pero también que piensen en el ser y no tanto en el tener, que piensen en el bien común más que en el deseo propio, que piensen en las relaciones interpersonales más fraternales, esta conexión con la naturaleza, la paz, la libertad interior, con esta idea de gratuidad, porque lo doy porque sí, no porque voy a sacar nada de provecho por mí mismo, y esta cooperación y el soporte mutuo que le doy, ¿no? Y esto está vinculado con qué valores tengo, qué priorizo en mi día a día y qué hago para mejorar el mundo en el que estoy. Pero luego hace que mis creencias, yo qué sé, puedo pensar que es importante cuidar el medio ambiente y por lo tanto, por ejemplo, no usar botellas de plástico, pero al final, mi día a día, me es más cómodo usar una botella de plástico que no ir con una cantimplora. Me lo invento, ¿eh? Esto hace que cuando yo puedo tener esto determina mucho mi propia conducta al final, ¿no? La conducta no se basa solo en saber, sino en ser. Y en este ser vinculado con los valores, con las creencias. Y por lo tanto, este don de proteger y de compartir el mundo, de buscar un equilibrio armónico y de conexión con lo que tengo alrededor, este desarrollo integral en el que intento buscar toda la globalidad, esta cultura de lo vulnerable y de la cura del otro, esta cultura de dialogar y de tener paz, y el de bienestar, de paz interior y de crecimiento personal. Y por último, esta cosmovisión ecodependiente, ¿no? En la que la humanidad agradecida, en la que yo cuando si voy a comprar una pieza de ropa o no la compro, o igualmente cojo una ropa de segunda mano, seguramente estoy contribuyendo a partes del mundo en el que no haya más ropa o de desiertos de ropa, o niños y niñas que no estén explotados infantilmente. Descentrada, por lo tanto, es una humanidad agradecida con el mundo en el que tenemos, con esta casa común, ¿no? Y en la que se descentra del egocentrismo y forma parte de la naturaleza, ¿no? Que es interdependiente con la humanidad global y en la que todos somos un todo, pero que además salimos de nuestro núcleo, de nuestra manera de pensar y de vivir, ¿no? Y es una humanidad global que prioriza el bien común y que también es ecofeminista, ¿no? Centrada en la cura de las personas y de esta casa común en la que vivimos. Por lo tanto, busca el equilibrio natural y el desarrollo de la humanidad integral. Los proyectos de aprendizaje-servicio vinculados con el CO4 hacen y procuran que los niños y las niñas sean conscientes de todas estas, de lo que va debajo de una conducta, de nuestras conductas diarias, y cómo hacer que la gente de alrededor cambie sus conductas, pero vinculado mucho con los valores, las creencias y la cosmovisión. Y hace que las personas puedan avanzar en esa conciencia, pero sobre todo que luego, una vez que eres consciente, seas coherente con aquello que eres consciente. Y luego la idea es que después de ser consciente, seas comprometido y te comprometas con el mundo para luego ser constante, porque al final lo que intentas es ser constante a lo largo del tiempo. Hay una página web que se llama eco4.cat, que puedes encontrar información sobre este proyecto, en el que podéis estar invitados todos a desarrollar. Si os fijáis, todos estos elementos son elementos que están vinculados con aprendizaje-servicio y sostenibilidad, porque los proyectos de aprendizaje-servicio están vinculados con el cuidar el entorno, el mejorar ese entorno, desde una perspectiva de una sostenibilidad integral, en el que el individuo se transforma gracias a su acción,
pero que su acción también transforma la realidad. Y por lo tanto que educativamente hablando, formamos de forma distinta, ¿no? Educativamente hablando, para que las personas funcionen de una forma distinta, se sientan ciudadanos en este mundo en el que viven y se sientan interpelados con esa realidad para que puedan transformar esas realidades en otras cosas, que sean mejores. ¿Sí? Entonces, para no enrollarme mucho más, mi pregunta es, si aquí pudierais coger el código QR, es decir, con el móvil, como lo que estoy haciendo yo, y en principio debería poder funcionar, ¿qué 3 ideas destacaríais de estas ideas que os acabo de trasladar? Venga, os animo a participar. Mariona, Sí, solicita, ¿puedes poner nuevamente el código QR? sí, por favor? supuesto. Gracias. Vemos que va cambiando, que cada vez va añadiéndose nuevas ideas. La idea compromiso aparece continuamente. Por ahora es la palabra que ha salido más. Reflexionar en el entorno. Ya veis que va cambiando según vuestras respuestas. Aparecen unas cuantas palabras que ya son como más reiterantes, ¿no? Que es la responsabilidad, el cambio, el compromiso, el bien común, la conciencia, el aprendizaje. Son palabras que darían, yo creo que sí que dan respuesta directamente a lo que el aprendizaje, servicio y la sostenibilidad, ¿no? Que van de la mano, podrían ir, dan respuesta a estas reflexiones que se han ido tratando hoy. Por lo tanto, ahora quizás sí que sería el momento de empezar a pensar en reflexionar, en qué ideas os han ido surgiendo sobre lo que he ido diciendo. Fijaros que aquí tenéis todas las referencias bibliográficas, como es un documento que en principio pasaremos. Podéis tener aquí toda la necesidad de todo lo que queráis. Y luego aquí tenéis recursos. Que sepáis que aquí en Chile
Tenéis la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio de Chile. Luego tenéis el Instituto Profesional de Chile, que es interesantísima este libro que tenéis colgado en internet. Luego la CLAIS, luego el Centro de Desarrollo de la UC y la Red Española de Aprendizaje y Servicio, que también, pues, si queréis encontrar material e información. Ahora sí que doy turno a abrir palabra, Cecilia, y compartir entre todos ideas. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por tu presentación.